A los hermanos en Cristo y a todos los que nos escuchan por internet, les saludamos e invitamos a este púlpito virtual por el cual hemos decidido salir como iglesia si Dios lo permite, sugiriéndoles tener en cuenta el orden numérico de las prédicas, así podrán recibir secuencialmente el conocimiento de la palabra de Dios en su propósito eterno, que incluye su voluntad y su economía. Asimismo, considerando 1 Tesalonicenses 5:21, examinadlo todo, retened lo bueno. 2 Corintios 2:17, que no negociamos con la palabra de Dios. Mateo 10:8, de gracia hemos recibido y de gracia lo damos. Tomamos en cuenta las diferentes versiones de la Biblia, incluyendo la Biblia Recobro, como también las revelaciones y pensamientos de hombres de Dios. Porque si Dios se los dio, entonces le pertenecen a la Iglesia, y nuestra misión es dar a conocer la palabra de Dios sin lucrar de ella. El tema que vamos a tratar es el siguiente: la voluntad de Dios incluye su propósito eterno y su gran misterio. La prédica de referencia es del 1 al 20 y lo que ustedes ven en pantalla es lo siguiente. En las prédicas de referencia que comprenden la serie La voluntad de Dios, no fue nuestra intención solamente presentar la doctrina correspondiente, sino conducir a los escogidos de Dios a Cristo mismo. Pero aquí queremos precisar que las Escrituras tienen como punto de partida y punto de llegada a la voluntad de Dios, que fue determinada por su beneplácito, que es algo que se propuso en sí mismo, con el fin de darnos a conocer el misterio de su voluntad. Pero la caída de Adán no permitió que se cumpliera en el orden inicialmente establecido por Dios, pero tampoco él desistió del mismo, pero por su presencia diseñó su plan de acción, al cual llamó su propósito eterno, con miras a revelar su misterio, predestinando para ello a su Hijo para que fuera el Cristo desde antes de la fundación del mundo, y en el mismo principio de todos sus llamados, de quienes llevó su pecado a la cruz, escogió unos pocos, predestinándolos para la filiación divina, la cual revelaría en el creyente escogido el gran misterio de Dios, Cristo como cabeza y la Iglesia como su cuerpo, constituyéndolos a ambos en un solo espíritu, que es el nuevo hombre. Efesios 1:9, 1 de Pedro 1:2, Efesios 3:11, 1 de Pedro 1:20, Isaías 53:12, Efesios 1:5 y Efesios 5:32. En esta serie de prédicas sobre la voluntad de Dios, aquí hemos visto, hermano, cuál es el beneplácito de Dios, cuál es el principio que dio origen a la voluntad de Dios. Y nosotros podemos ver eso en el libro de Efesios, pero no solamente hemos señalado el beneplácito de Dios, sino también hemos tocado el propósito eterno de Dios, y más aún, el misterio de Dios. Y hoy día vamos a encontrar la diferencia entre lo que es la voluntad de Dios, lo que es el propósito eterno y lo que es el gran misterio de Dios. El Señor, en la eternidad pasada, Él tuvo un deseo en su corazón. El deseo de Dios en su corazón, la palabra lo llama el beneplácito de Dios. Ese beneplácito fue la intención que Dios tuvo y que dio origen a su voluntad. Y esa voluntad Dios tenía que llevarlo a cabo. Pero en su conocimiento anticipado de las cosas, por su presciencia, él sabía que un arcángel se le iba a revelar. Y no solamente eso, él sabía que el hombre que iba a poner en el huerto del Edén se iba a hacer uno con Satanás. Frente a esta situación, el Señor determinó su propósito eterno. Dicho de otra manera, el propósito eterno es el plan de Dios para alcanzar su beneplácito. Y en ese propósito, Dios determinó quiénes iban a ser los escogidos por Él. Y solamente a los escogidos Él les iba a revelar su gran misterio. Todo esto el Señor lo tuvo guardado por siglos. Y en la persona de Cristo, ese gran misterio fue revelado. Y la persona de Cristo es el segundo hombre, el postrer Adán, dando
por terminado el propósito que Dios tenía en el primer hombre. Vamos a 1 de Corintios 15:45 y el 47. Vamos al 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Por qué dice el primer Adán? Porque ahí comienza la humanidad. Y el postrer Adán, porque ahí termina la primera creación y se da inicio a una nueva creación. Mira lo que dice el 47. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. El primer hombre, Adán, es la cabeza de la vieja creación, el cual incluye a todos sus descendientes. Y luego dice el segundo hombre, que es Cristo la cabeza. Y si es Cristo la cabeza, en él abarca todos los escogidos. Por eso que en 1 de Juan, vamos allí, nos señala claramente que hay dos familias en la tierra. Y esas dos familias proceden de estos dos hombres. Y nosotros, todo ser humano, nace del primer hombre. Y queda en nosotros pasar al segundo hombre. Mira lo que dice 1 de Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Claramente nos señala dos familias. Si nosotros vemos la vida de Cristo, cuando Él viene a la tierra, y en el libro de Hebreos Él le dice que Él baja a la tierra a hacer la voluntad de Dios, solamente pueden hacer la voluntad de Dios quienes forman parte de la nueva creación. Y Cristo es el inicio de esa nueva creación, como dice Gálatas 6:15. Y ahí dice claramente que es lo único que le importa a Dios. Y en Colosenses 3:10 nos señala que tenemos al nuevo hombre. Vamos allí, y vestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen de que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Cristo es el nuevo hombre. Si nosotros queremos formar parte de ese nuevo hombre, tenemos que unirnos a Él. Y cuando nos unimos a Él, no solamente somos regenerados en el Espíritu, sino que en el Espíritu mismo somos renovados, somos fortalecidos con la vida de Dios. Mira lo que dice Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Cuando nosotros nacemos de nuevo, por efecto del bautismo en Cristo, no solamente nuestro espíritu llega a estar en comunión con Dios, no solamente nuestro espíritu ha sido regenerado, sino que ha sido fortalecido. Porque cuando dice renovado, está hablando que ha recibido algo nuevo. Y ese algo nuevo lo ha fortalecido. Como dice Efesios 3:16. Porque en Efesios 3:16 señala al hombre interior. Cuando nuestro espíritu ha sido renovado y cuando llega a nuestra conciencia, allí toma el nombre del hombre interior. Nuestro hombre interior ha sido fortalecido con la vida de Dios. Mira lo que dice Filipenses 1:19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Este Espíritu lo tenemos en nuestro espíritu al momento que fuimos regenerados. Y esto lo dice 2 Timoteo 4:22. El Señor Jesucristo está en nuestro espíritu. Y está en nuestro espíritu para suministrarnos vida con la intención de liberar nuestra alma. ¿Nuestra alma de qué la va a liberar? De la esclavitud satánica. Por eso que Dios nos dio la fe. Mira lo que dice 1 de Pedro 1:9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Recobro dice que es la liberación de nuestras almas. Señor Jesús. Pero esta suministración, hermano, es directamente proporcional a nuestra negación. En la medida que nos negamos, somos suministrados por la vida de Dios. Por eso que Juan el Bautista dijo: deja que yo mengüe para que Él crezca. Cristo no puede crecer si nosotros no menguamos. Cuando tuvimos el bautismo en Cristo, Gálatas 4:1 dice que somos niños. Y como niños necesitamos el alimento espiritual para crecer. Y ese crecimiento da lugar a que Cristo sea formado en nuestras almas. Y para que Cristo sea formado en nosotros tenemos que ir menguando. La vida que nos gobierna tiene que ir menguando. El carácter que tenemos no le agrada a Dios. Nuestra conducta no le agrada a Dios. Nuestro hablar no le agrada a Dios. Porque vivimos sin fe. Vivimos sin tener la esperanza puesta en Él. Por eso que Hebreo dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Señor Jesús. Entonces, cuando nosotros menguamos, lo que somos niños, mediante la palabra y la experiencia de vida en la palabra, en ese disfrute, nosotros comenzamos a crecer espiritualmente.
nuestra copa, que es nuestro espíritu, comienza a rebosar del Espíritu de Dios y satura nuestra alma. Nuestra alma, que es un desierto en ese instante, comienza a recibir la lluvia de Dios, porque tenemos los cielos abiertos. Nuestra alma comienza a ser abonada, porque nuestra alma está pegada a Dios. Mi alma sigue en pos de ti, Señor. 23:5 de Salmos. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, mi espíritu rebosa del Espíritu de Dios y se derrama en nuestra alma. Y eso se convierte en el manantial de vida. Y ese manantial es el tesoro que Dios pone en nosotros. Ese manantial es el temor de Dios en nosotros. Entonces, cuando nuestra alma es saturada por esos manantiales, que es Dios mismo vertiéndose en el desierto que éramos para convertirse en un bosque y producir los frutos del Espíritu, entonces nuestra alma se llenará de más vida, de más vida. Nuestra alma necesita ser abundantemente regada por la vida de Dios, pero para eso tenemos que negarnos. Mira lo que dice 2 Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Nuestro hombre interior, esa copa va rebosando, nos comienza a ungir exteriormente. Recibimos la unción exteriormente, somos bañados por la vida de Dios. Mi alma sigue en pos de ti, Señor. Cuando somos saturados por la vida de Dios, cuando esa vida recomienza a rebosar, es 2 Timoteo 1:7. Llegamos a tener el espíritu de poder, de amor y de dominio propio, Señor Jesús. Y fíjate lo que ocurre, Romanos 13:14. Sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Si tu alma no es regada con la vida de Dios, si tu copa no rebosa, todavía estás en la carne, en la concupiscencia de tu cuerpo, en la voluntad carnal. Por eso dice, vestido de Jesucristo. Eso es lo que hemos visto en las prédicas de referencia, en las 19 prédicas que nos han antecedido. Pero lo que estamos tratando el día de hoy es la voluntad de Dios, su propósito eterno y su gran misterio. Hoy en día, la mayoría de los creyentes solo conocen la Biblia superficialmente, porque no quieren morir a la vida que los gobierna. Tienen un alma muy fuerte. Miren lo que dice Éxodo 20:19. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. 19:8 del mismo libro. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Tenían un alma muy fuerte, hermanos. Valoran mucho su vida. Y Satanás lo sabía. Y Satanás se lo dijo a Dios mismo. 2:4 de Job. Respondiendo Satanás, dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. El hombre no va a querer soltar su vida. No va a querer soltar lo que le gusta hacer. Sus hábitos, sus costumbres, sus gustos, sus inclinaciones. Lo valoran mucho. Y tanto lo valoran que ellos mismos dicen, es un desperdicio entregarse a Dios. Estamos desperdiciando nuestra vida siguiendo lo que esta palabra dice. Por eso es que odian la palabra de cruz. Y no solamente lo dijo un discípulo, lo dijo todos los discípulos de Cristo. Vamos a Mateo 26:6 en adelante. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiendo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Mi alma sigue en pos de ti, Señor. Y mira lo que dice el 13. De cierto digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. ¿Por qué es tan importante recordarlo? Porque es importante el quebrantamiento. Aquí tenemos la importancia de nacer de nuevo, porque para nacer de nuevo tenemos que ser quebrantados, tenemos que romper el vaso de alabastro, tenemos que romper el vaso que contiene la vida de Dios con nuestra vida. No queremos derramar nuestra vida porque la valoramos mucho, porque decimos que desperdicio, es mucho lo que damos para seguir a Cristo. Eso es el desperdicio que ellos valoran. ¿Estás tú en ese pensamiento? ¿Estás tú creyendo que eres demasiado para entregarte a Cristo? La prédica presente nos lleva a diferenciar lo que es la voluntad de Dios, el propósito de Dios y el gran misterio de Dios. La voluntad de Dios
tiene un principio que es su beneplácito. Vamos allí, Efesios 1:5. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Recobro dice, no dice para ser adoptados, sino dice para ser filiados. Y en lugar de decir afecto, dice de su beneplácito, de lo que le agradó a Dios. Cuando prediquemos la voluntad satánica, ahí vamos a sacar a la luz el gran engaño en la que está envuelta la gente, sobre todo los creyentes, en la que no quieren aceptar que somos filiados, sino simplemente adoptados. Hemos sido filiados con la vida de Dios, tenemos la genética de Dios, hemos sido vestidos por Jesucristo. Miren lo que dice Efesios 1:10, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Qué nos está diciendo? Que el beneplácito de Dios es el origen de la voluntad de Dios. Y lo que Dios se propuso, que en Cristo, el nuevo hombre, todas las cosas estén reunidas en Él. Y estas se cumplirán en este tiempo con los escogidos, con el cumplimiento de los tiempos en el milenio, con los escogidos que no aprobaron en este tiempo y con los llamados que no fueron escogidos y que tendrán que aprobar para ser considerados en la nueva Jerusalén. Pero para llevar a cabo el beneplácito de Dios, Dios en la eternidad pasada determinó su propósito eterno. Ese propósito eterno que viene a ser el plan que va a llevar a cabo lo que Dios se propuso obtener. Es mediante este plan que se va a lograr el beneplácito de Dios. Y cuando dice propósito eterno, es porque Dios lo hizo en la eternidad pasada. Mediante su conocimiento anticipado de las cosas, supo que el hombre que él había puesto en el huerto del Edén se iba a ser uno con Satanás. Por eso que él diseñó este plan de salvación. Mira lo que dice Efesios 1:11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Aquí está señalando el propósito de Dios. Ese propósito que está en Efesios 3:11. Vamos allí. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Este propósito, Dios lo hizo en la eternidad pasada, sabiendo que su Hijo en la cruz iba a derrotar a Satanás. Por eso que habla de Cristo Jesús, el resucitado, el ascendido. Él hizo este plan eterno, considerando la victoria de Cristo. Pero este propósito eterno, en esta era, en este tiempo, es solo para los escogidos. Mira lo que dice Hechos 22:14. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, para que veas el justo y oiga la voz de su boca. Dice, te ha escogido. Solo los escogidos van a conocer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios comprende su propósito eterno. Y además, el gran misterio que solamente le he revelado a los escogidos de Dios. Vamos a Efesios 1:9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿A quién da a conocer? A los escogidos. Y le da a conocer lo que a Dios le agradó. Hacerse uno con su creación, con el hombre, y multiplicarse a través del hombre. Mira lo que dice Efesios 5:32. Grande es este misterio, mas yo digo esto con respecto de Cristo y de la iglesia. Todo parte de ser un solo espíritu con Él, como dice 1 Corintios 6:17. Mi alma sigue en pos de ti, Señor. Si nosotros como escogidos de Dios, que tenemos la vida de Dios, y si nos quedamos solamente con tener la vida de Dios, nos quedamos en Efesios 5:14. Nos quedamos rezagados. Somos niños. Nuestra copa no rebosa. No tenemos el manantial. No tenemos el temor delante nuestro. No tenemos el tesoro en nuestra alma que riegue lo que es estéril para que produzca fruto. Si nos quedamos en Efesios 5:14, no vamos a tener la revelación de este gran misterio. Pero si aceptamos Lucas 9:23, de negarnos, de tomar nuestra cruz y seguirlo, entonces nuestra alma irá en pos de Él, Señor Jesús. Y el gran misterio nos será revelado, en la que vamos a poder entender que Dios nos creó y nos salvó para hacernos uno con Él, Señor Jesús. Y cuando entendemos que tenemos que hacernos uno con Él, también tenemos que entender que nos compró a un alto precio y que le pertenecemos. Pero por su amor tenemos que consagrarnos a Él, tenemos que entregarnos a Él, tenemos que dejar el pensamiento que valoramos mucho para dejar de decir qué desperdicio. Tenemos que nuestra estima, tenemos que valorarla conforme a la fe que Dios nos ha dado.
Miren lo que dice Romanos 12:3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dejemos nuestras vanaglorias, valórate en razón a cuánto de Cristo tienes, para que piense con cordura. Y para que eso ocurra, tenemos que despojarnos del pensamiento que hemos tenido siempre de nosotros. Y solamente así vamos a poder renovar nuestra mente. Y cuando renovamos nuestra mente es que nos arrepentimos de todo lo que hemos hecho y de todo lo que somos. Y solamente en esa condición vamos a presentarnos como sacrificio vivo. Y cambiamos de posesión, de una posición mundana a una posición santa en el altar del holocausto, para que Dios trabaje en nuestras vidas, para que caiga sobre nosotros el fuego santo y queme todo lo que no es de Cristo. Y los consagremos a un vivir elevado. Señor Jesús, mira lo que dice 12:1 de Romanos. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando pasamos por la muerte de Cristo, estamos en el altar del holocausto, dejando que el fuego santo caiga sobre nosotros. Entramos en el disfrute. Cristo se deleitará de nosotros. Cristo comenzará a trabajar en nuestras vidas, en ese altar que nos saca de lo mundano a lo santo. Y vamos a poder experimentar cuán buena es la voluntad de Dios, cuán agradable es su voluntad y cuán perfecta es la voluntad de Dios. Mira lo que dice 58:13 al 14 de Isaías. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Cuando nos presentamos en sacrificio vivo, nos comenzamos a apartar de lo mundano. Nuestro hablar tiene que ser diferente. Tu familia tiene que escucharte de manera diferente. La gente que te rodea tiene que escucharte diferente. No solamente cambiamos de posesión, no solamente cambiamos de un lugar mundano a un lugar santo, no solamente estamos puestos en el altar del holocausto, sino que además nos hemos hecho cenizas. Ya no tenemos la forma de antes, tenemos la forma que Dios nos da para dar testimonio de un vivir elevado. Mi alma sigue en pos de ti, Señor. En el Antiguo Testamento, cuando llevaban a un animal, lo sacaron del campo y lo llevaron al altar del holocausto, lo separaron, lo degollaron, lo descuartizaron y luego lo pasaron por fuego. Solo así somos olor grato al olfato de Dios. Cuando nosotros atendemos el llamado de Lucas 9:23, esa es una consagración absoluta que día a día tenemos que llevarlo a la práctica. Y cuando estamos en esa situación, entonces, mira lo que dice 2 Corintios 5:14 al 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es una vida consagrada. Constriñe significa nos obliga, nos inclina. La consagración, hermanos, se debe dar solamente por el hecho que Él nos compró. Pero Dios no quiere así. Dios quiere que nos consagremos por el amor que Él nos da. Vivir para Cristo. Eso no significa que dejes de trabajar. Eso no significa que dejes de amar a tus padres. Eso no significa que dejes de estudiar. Sino que te está diciendo que todo lo que tú hagas, enfócalo en el propósito eterno de Dios. De que te hagas cada vez uno más con Cristo. Señor Jesús, cuando nos hacemos cada vez más uno con Cristo, el gran misterio es revelado en nuestras vidas. Por eso que Ananías le dijo a Pablo, Dios te ha escogido para que conozcas su voluntad, para que conozcas el beneplácito de Dios, para que veas al justo en tu vida manifestado, y para que oiga la voz de su boca, para que tu hablar sea un hablar profético, llamando a las cosas que no son como si fuesen. Mi alma sigue en pos de ti, Señor. Y cuando eso ocurre, cuando nos hacemos uno con el Señor, estamos en el nuevo hombre. Y si estamos en el nuevo hombre, para terminar, lo que señalamos en la prédica número 20, vamos a tener el cumplimiento del propósito eterno de Dios en 3 direcciones. Avergonzando a Satanás, y nosotros como escogidos, bendecidos por Dios, y glorificando
a Dios el Todopoderoso en nuestras vidas. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén.